Pues muchas gracias, muy buenas tardes a las y los participantes de esta masterclass que es gestión y administración de riesgos, que también se puede alinear al estándar de competencia 0249, que es proporcionar servicios de consultoría general. Les doy la más cordial bienvenida y les voy a presentar a nuestro facilitador. Nuestro facilitador es el doctor Josefa Andoni Gutiérrez Zurita. Él es consultor de riesgos, tiene en Quorum, tiene el área también de ventas. Él tiene más de 400 conferencias impartidas, más de 15 años de experiencia en el ámbito de la normativa, de la administración de riesgos, del control interno, de la transparencia, de la rendición de cuentas, también de la protección civil, tanto la calidad como la investigación, la docencia, así como la materia pericial entre algunos casos. Él ha publicado algunos artículos y capítulos en libros y revistas especializadas. Él es licenciado en Derecho Administrativo y Fiscal por parte de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestro en Administración Pública con mención honorífica por parte del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y doctor honoris causa por parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, el IMELE. Este título le fue otorgado por su historia de vida y debido a su trayectoria. El estándar de competencia 249 pues lo lleva en proceso. Y le damos paso a nuestro querido doctor Andoni Gutiérrez. Adelante, Andoni. Muchas gracias, mi querido Paco, gracias por la presentación. Bienvenidos a todos y todas los compañeros que se están conectando. Gracias por su participación en esta masterclass, donde vamos a ver de forma muy sucinta, muy simple, una metodología de gestión de riesgos que es un poquito más avanzada que lo que generalmente nos enseñan en todos lados, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Un favor, las preguntas por favor por el chat y vamos a dejar al final unos minutos para poder responderlas con la finalidad de darle celeridad al tema. La que sigue, por favor, mi querido Paco. Vamos a comenzar antes que nada con la que sigue, por favor, con la definición de riesgos. Miren, hay muchas definiciones de riesgos, los van a encontrar en muchos lados. Pero algo que es importante entender cuando hablamos de riesgos y toda esta cuestión es ¿por qué hablamos de riesgos y qué importancia tienen? Miren, mientras nosotros tengamos un punto de vista determinado de los riesgos, va a ser la forma en que lo vamos a concebir. Entonces, es importante entender las definiciones porque nos va a llevar a tener una visión más amplia de lo que realmente son los riesgos. Pudiéramos verlo nada más como algo que probablemente nos pase, nos cause un daño, muy lejano, pero esto no es tan simple. Esta es una definición que se encontraba en la Ley de Protección Civil hace muchísimo tiempo, que me parece una de las más completas con respecto a lo que es un riesgo, porque en sí mismo ya implica una metodología si la podemos entender. Miren, esta definición nos dice que es la probabilidad de que una amenaza se combine con una vulnerabilidad por un tiempo determinado y nos provoque un daño o nos desvíe de un objetivo. Suena muy técnico, quizá no podamos entender de primera mano qué es esto, ¿no? ¿Qué es una amenaza, una vulnerabilidad? ¿Cómo lo vemos? Pero vamos a ver que en sí mismo es una metodología. Miren, una amenaza es un agente externo o interno. Pues tendríamos que decir, evidentemente, un agente externo que está a favor o en contra, en nuestra contra. Tenemos también agentes externos a nuestro favor, ¿sí? Que ahorita que serían las oportunidades. Tenemos agentes internos a favor y en contra. El que está en contra, evidentemente, es una vulnerabilidad y un agente interno a favor es una fortaleza. Entonces, lo que nos dice esta definición es que un riesgo es la probabilidad de que un agente interno en nuestra contra se combine con un externo en nuestra contra por un tiempo determinado y derivado de esa combinación que se va a dar, nos va a provocar un daño, nos va a desviar de un objetivo. ¿Sí? La que sigue, por favor, mi querido Paco. Entonces,
Si empezamos a darnos cuenta de estas definiciones, ya nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de factores externos e internos. Entonces, ojo, cualquier metodología para la gestión de riesgos, el primer punto que nos va a definir es identifícame factores externos e internos. Y esa la importancia, exactamente, que si no podemos definir qué factores externos e internos están en nuestro favor y en nuestra contra, no podemos apreciar cómo se combinan y cómo es que nos van a afectar. La que sigue, por favor. Quizá lo conozcan con otro nombre, simplemente esta concepción, ¿no? La cuestión del modelo FODA, ¿no? Como vimos. FODA no es eso, no es otra cosa, perdón, más que una gestión de riesgos a través de factores externos e internos, en los cuales te permite generar estrategias. Y derivado de esa definición que estamos viendo de riesgos, es que definen este modelo, ¿no? Que viene siendo utilizado desde muchísimo tiempo, miles de años por los ejércitos de todo el mundo, más allá de que a nivel académico Estados Unidos haya dicho que se generó, ¿no? Con ellos en algunos institutos, etcétera, como muchos otros modelos que han ido formalizando y que ya existían. Pero parte de esta concepción es poder entender que para definir adecuadamente e identificar un riesgo, tenemos que entender el agente, la causa y el efecto que lo conforman. ¿Por qué? Porque puede haber riesgos que se parecen mucho, pero que difieren por agente o por efecto o causa, y esto conlleva que cada uno se tenga que atender de forma diversa. Es decir, podemos tener un riesgo muy genérico, vamos a entenderlo como cortocircuito, ¿sí? Pero puede ser cortocircuito derivado de qué? De que alguien lo provocó, es decir, fue un sabotaje, de calentamiento del cableado, por ejemplo, de falta de mantenimiento, de una sobrecarga, de N cosas. Entonces, cada una de esas cuestiones, al darnos cuenta cuál es el agente, ya sea humano, químico, físico, mecánico, tecnológico, ¿no? ¿Cuál es el efecto en específico? Nos va a poder definir concretamente el alcance de ese riesgo y de dónde tenemos que llevarlo para su atención. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos este alcance con el tipo de control que tenemos que implementar, ¿sí? Y nos van a decir, oye, es la causa de la causa de la causa. Sí, es que, mira, efectivamente, el incendio fue provocado por un cortocircuito derivado de la falta de mantenimiento, porque no había personal capacitado, etcétera. Y quizá vemos esa concatenación de efectos, pero cada uno se atiende con un control específico. Entonces es importante definir el alcance para saber dónde empieza y dónde acaba ese riesgo con el que vamos a trabajar. La que sigue, por favor, doctor. De forma tradicional se ha dicho esto, ¿sí? Que para describir un riesgo simplemente bastan estos tres componentes, ¿no? Que es un sustantivo, un verbo en participio y un adjetivo o adverbio, ¿no? Con un complemento circunstancial. Es decir, pudiéramos señalar como riesgo una obra descuidada derivada de la falta de capacitación, ¿no? Y van a decir, ah, ok, muy bien, ¿no? Una cuestión mal ejecutada, pero no es simplemente estos tres componentes que son los que normalmente se nos enseña. Eso es totalmente mentira, porque más allá de la redacción que tengamos, para poder hablar de un riesgo redactado correctamente, tenemos que poder identificar el agente, la causa y el efecto dentro de esa redacción. Es decir, que si yo digo maquinaria dañada por tal cuestión, ¿no? No me está dando más razones. En el caso de que yo puedo definir el agente, por ejemplo, si es de tipo humano, tecnológico, ya me empieza a dar un datito más allá de lo que tengo que hacer y de cómo entender ese riesgo. ¿Sí? Entonces, como verbos en principio podemos tener los que quieran, ¿no? Pero ojo con esto. Si esa redacción no me permite identificar esos tres elementos, está mal realizada. Y es lo que precisamente va a concatenar una causa con otra. ¿Sí? Si yo tengo infraestructura dañada derivado de la falta de
de mantenimiento como consecuencia del retiro de presupuesto anual. Ahí sí puedo identificar qué tipo de agente es el que está interviniendo, ¿no? Es un agente evidentemente económico, humano, etcétera, lo podría identificar, la causa y cuál es el efecto. Y entonces en ese momento digo, este riesgo sí puede atenderlo de forma adecuada, ¿sí? Hay algunas otras metodologías un poco más complejas que no vamos a tocar en este momento por la prontitud de los temas, pero a lo mejor más adelante en algún otra cuestión que organicemos, ahí sí nos vamos a meter un poquito más, ¿sí? Entonces, primer punto es cómo definimos el riesgo, cómo lo identificamos, lo describimos, y de esa descripción es la que vamos a tomar más adelante para poder analizar en una matriz, por ejemplo. Y ojo con esto, aquí a veces se confunden en las metodologías, porque lo que es una temática de riesgo, como puede ser infraestructura, tecnología, cortocircuito, recursos humanos, etcétera, falta de capacitación, que es una temática en sí misma, lo acaban considerando como si solo fuera un riesgo, y ese es un error. Porque al analizarlo es importante que analicemos todos los riesgos que se encuentran en el mismo tema. Entonces lo tendríamos que definir, ¿sí? La que sigue, por favor, mi querido Paco. Ahora bien, cuando hablamos de ubicar el riesgo, es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida que lo tengamos ubicado de una forma más clara, va a ser mejor para la toma de decisiones porque vamos a tener mejor información. Imagínense que yo estoy, no sé, trabajando en un área de riesgos con una transnacional, ¿no? Una petrolera. Y de repente me dicen, se acaba de materializar tenemos, por ejemplo, un siniestro de un incendio en una planta. ¿En cuál? No sé. Simplemente me está marcando mi alarmita que está un incendio en una planta. Imagínense el estrés que va a causar. ¿Hacia dónde tengo que movilizar todo el equipo? ¿Dónde voy a causar la toma de decisiones? No tengo más información. Entonces, cuando hablamos de riesgos, es importante poder ubicarlo dentro de una estructura, evidentemente. Oigan, ¿esto qué es? Una cuestión, por ejemplo, a nivel estratégico, podría ser, ¿le está pegando un objetivo estratégico o no? A nivel geográfico, oigan, ¿está en qué país, en qué región, en qué estado, en qué zona? Si tenemos un complejo de muchos edificios, oigan, ¿en qué sector está ubicado este riesgo que se está manifestando en este momento, ¿no? Este siniestro. A nivel sistémico, ¿dónde lo tienes ubicado? ¿Dentro de qué sistemas? ¿Le está pegando ese riesgo, por ejemplo, a tus sistemas tecnológicos? Porque imagínense que eso va a derivar en que yo no tenga servidores, en que yo no tenga electricidad, no pueda darle seguimiento a las cámaras, a indicadores, a sensores. Es muy diferente poder conocer exactamente dónde está ese siniestro, ubicado en tiempo, lugar, a nivel de persona, es muy, muy importante. ¿Quién está a cargo de su atención? Porque quizá lo que vemos es que no fue ese día, estaba enfermo, lleva 2 meses enfermo, fue la persona que acabamos de correr la que tenía toda la información y nadie más la conoce, ¿sí? Ojo también con esto, cuando hablamos de una ubicación matricial, es cómo lo ubico dentro de mis matrices, porque quizá tengo 7,000 riesgos. Oigan, ¿cuántos riesgos de incendio puedo tener o relacionados al tema de incendios? Muchísimos, por ejemplo. O al tema de un acceso indebido a un sistema de información, de un hackeo, de un robo, lo que fuera. Oigan, son muchísimos los temas y distribuidos en muchos procesos, muchas instituciones, muchos complejos. ¿Sabes qué? Cada riesgo entonces es importante poderlo identificar con un código que voy a generar de acuerdo a mis políticas, ¿no? Y quizá con ese código, simplemente con verlo, yo ya sé, se trata de un riesgo manifestado en un estado, en un edificio, en un piso, bla, bla, bla. Depende de lo complejo que sea, este código va a ser más o menos fácil poder entenderlo. Pero es importante poder identificar ese riesgo dentro de las matrices. ¿Por qué? Porque cuando esa atención de riesgos la llevas a cabo, empiezas a actuar sobre ellos y a darle toda la mejora, una vez que ya lo estás atendiendo,
Va a modificarse quizá a nivel de controles, a nivel de responsables, y es importante que dentro de tus matrices puedas tener todo el histórico para ver cómo ha sido la evolución y generar tus historias de vida de riesgos, ¿no? Cada riesgo tiene que tener una hoja de vida, donde venga toda la historia, la importancia que tiene, algunos elementos que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, vean todo, no es simplemente describir el riesgo a nivel de agente causa-efecto, no, es también ubicarlo en tiempo y espacio dentro de mi empresa, dentro de mis sistemas. ¿Sí? Perfecto. La que sigue, por favor, mi querido Baco. Hay que ponderar el riesgo. Y entonces aquí vamos a entrar a las metodologías que todo mundo utiliza. ¿Sí? ¿Cómo lo pondero? Y ojo con esto. Hay un concepto que tenemos que entender, o dos, mejor dicho. El riesgo inherente y el riesgo residual. El riesgo inherente es el riesgo que se tiene por el simple hecho de tener esa actividad, ejercer esa acción, etc. Va junto con pegado. Cada vez que veas esto, va a existir esto. ¿Sí? Por ejemplo, gasolina. Tiene un riesgo inherente de inflamación, ¿no? Cada que haya gasolina, algo se puede prender, ¿no? Si hay chispas, el ambiente, entonces te lleva a considerar una serie de elementos. Una vez que a ese riesgo inherente ya le aplicas todo un tratamiento, que ahorita vamos a ver políticas y todo esto, lo que quiere decir, y ya empiezas a minimizarlo, a afectarlos, algunos de los factores, ya sea externos o internos. Por eso es muy importante identificarlos para poder tratarlos, ¿no? O estás afectando a la gente, la causa, el efecto, etc. Como ya lo afectas, ya no va a tener el mismo nivel de riesgo. Entonces, ese riesgo que te queda una vez ya le aplicaste los controles y las políticas de administración adecuadas, es el riesgo residual. Entonces, ojo con esto. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algo muy importante, les comentamos un tip. Adelante, la que sigue, por favor, mi querido Paco. La metodología más común que van a encontrar en todos lados es la que determina el riesgo, el nivel de riesgo inherente, utilizando únicamente dos factores, ¿sí? Que es la probabilidad y la severidad. Eso la van a encontrar en todo, en los modelos COSO, en ISO, en muchas normas, etcétera, etcétera. Pero ojo con esta metodología porque tiene una trampa oculta que hay que mencionar y es muy importante, que es que tiende a pintar tus matrices de riesgo, tus mapas de calor, toda tu información de riesgos hacia abajo. Es decir, ahorita vamos a una comparación. Te está pintando más bonito de lo que estás. Por eso casi todo mundo utiliza esta metodología de dos elementos. Porque yo como director de un área de riesgos, como gerente, como encargado, incluso como director, puedo presentarle a la junta algo de que se vea mucho más bonito de lo que realmente está. ¿Sí? Y ahorita vamos a explicar por qué pasa esto de que pinta hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la que sigue, por favor. ¿Qué poco? Entonces, ojo, cuando ustedes ven una matriz de riesgos, una metodología de riesgos que solamente está considerando probabilidad y vulnerabilidad, de entrada van a saber que se trata de el nivel más básico con el que pueden analizar un riesgo. No es que no esté siendo analizado, no es que esté mal, no, está muy bien. Es un primer ejercicio, un primer acercamiento al tratamiento de los riesgos, ¿sí? No tan exacto, no tan profundo como debería ser para poder tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Les digo, por esta trampa oculta que tiene, ¿no? Pero ya nos permite empezar a tratarlo. Y ojo con esto, fíjense, cuando hablamos de probabilidad, la cuestión sería cómo medimos la probabilidad. La mayor parte de las veces a la hora de probabilidad y vulnerabilidad son conceptos completamente subjetivos de la persona que califica y llena las matrices. ¿Sí? Y así los vamos a encontrar. Son pocas las empresas que realmente empiezan a medir a nivel de incidentes, ¿no? Ya con un histórico, y empiezan a recalificar estos elementos, de acuerdo a lo que han tratado. La realidad es que la mayor parte va a ser de acuerdo a la experiencia de cada quien y se queda en algo subjetivo. Por eso les digo, hay que tener cuidado con estas metodologías que nos plantean. ¿Sí? La que sigue, por favor.
Fíjense, esta es la lógica para poder determinar el nivel de riesgo inherente, ¿no? Y la metodología más utilizada, ¿no? Es, vamos a definir una escala con la que vamos a medirlos, por ejemplo, del 0 al 100, del 1 al 10, del 1 al 5, etc. ¿Sí? Vamos a establecer diferentes niveles. En este caso, ustedes estarían viendo que tenemos del 0 al 100 con 5 niveles, ¿no? Que son los que van del 20 al 40, al 60, al 80, al 100, ¿no? Esta es la que se tiene, las metodologías más comunes de 5 elementos que vienen desde Suiza, todo lo que tenga que ver con control interno, con Basilea, todo esto, utilizan esas metodologías de 5 niveles. ¿Sí? Ok. La lógica es, yo califico una probabilidad, por ejemplo, de 80, con una severidad de 120, lo combino, lo sumo, ¿no? Lo multiplico, y ojo con esto, van a haber muchas variantes. Hay quien multiplica probabilidad por severidad, hay quien lo suma. Aritméticamente, sí da un resultado diferente, ¿no? O sea, si yo multiplico 80 por 120, va a ser muy diferente que 80 más 120. Pero a nivel de razonamiento y de establecimiento dentro de las categorías, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en uno simplemente 100 más 100, voy a tener un riesgo inherente que puede estar en una escala de 0 a 200. ¿Estamos de acuerdo? Y esos 0 a 200, a su vez lo tengo que clasificar en estos mismos 5 niveles que estoy usando. Si decido usar 5, puedo usar 3, puedo usar 10, ¿no? Porque van a tener que ser los mismos niveles o las mismas divisiones para calificarlo como para el riesgo final. Entonces, finalmente, esa multiplicación o esa suma los va a ubicar exactamente en la misma categoría que les correspondería. Es decir, si multiplico 100 por 100, ¿no? Me va a dar, ¿cuánto? Me va a dar 10,000. Perfecto, un riesgo de 10,000. Perfecto. Ok. Pues 10,000 va a ser muy alto. Si sumo 100 más 100, 200, es muy alto. Va a pasar lo mismo. Aritméticamente sí se ve diferente. Cualitativamente genera exactamente el mismo efecto para el análisis. Ojo ahí con la metodología que ustedes utilicen, están bien las dos. ¿Sí? Oigan, pero esto es subjetivo. ¿Qué pasa si seguimos un poquito más? La que sigue, por favor, mi querido Paco. ¿Qué pasa si yo lo divido en 3 niveles nada más? ¿Está bien? ¿No? Está bien. O lo divido en 20, en 40, está bien, siempre y cuando, ojo, cada uno de esas categorías, esos niveles de mis escalas, estén en el mismo número. Es decir, no puedo poner una escala del 0 al 5 para probabilidad, una del 0 al 100 para severidad y otra del 0 al 200 para el grado de ocurrencia, que ahorita vamos a ver, ¿no? Otras cuestiones. No, todas tienen que ser o del 1 al 5, del 1 al 10, al 40, al 20, a lo que gusten y más. Precisamente para poder mantener estos rangos que sean transversales. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, ojo con esto, cuando ven esas metodologías de 2 riesgos, ¿está bien? Sí, es gestionar finalmente riesgos, no es que esté mal. ¿Sí? Es la más fácil de implementar, la más fácil de llevar a cabo. Es más, si están en gobierno, algunos de ustedes van a ver que es la que utiliza función pública, ¿no? La más sencillita. Ya dijimos, tiene varias desventajas, ¿no? Como el análisis del tiempo que no lo considera. Y esto nos genera, evidentemente, problemas para la toma de decisiones. La que sigue, por favor. ¿Cómo podemos, esto ya lo comentamos también, ¿no? Que pinta hacia verde, ¿no? Etcétera. La que sigue, por favor. ¿Cómo podemos ir mejorando esto? ¿Sí? ¿Y por qué es importante mejorarlo? Fíjense la importancia que tendría. Imagínense que ustedes son directores de una institución y de repente les dicen, acabamos de certificar al 100% de todos los conductores en manejo de vehículos pesados. Ah, padrísimo, ya. Informé a la Junta. Cumplido la misión. ¿Sí? Simplemente dejé fuera que únicamente manejan autos o vehículos manuales, ¿no? O simplemente automáticos.
Digo, si fuera manuales, puede manejar automático. Si fuera automático y no maneja uno manual, uno de caja manual, puedo tener problemas. Quizá más adelante tengo que adquirir unos nuevos camiones que sean de velocidades y esa capacitación no sirvió de nada. Es decir, estoy presentando la información de forma incorrecta. Ese es el mismo efecto que tenemos cuando presentamos riesgos inherentes basados solamente en dos factores. Que estamos dejando una buena información que es necesaria fuera. ¿Se acuerdan que vimos que la definición de riesgos era la probabilidad de que una amenaza se combinara por un tiempo determinado con una vulnerabilidad? ¿Dónde estamos dejando en ese análisis de riesgo inherente ese tiempo? No existe. Y es básico el análisis de ese tiempo para lo que es entender el riesgo y cómo lo trata. Por algo, cuando uno llega al hospital, ¿no? Si alguien está en un hospital, no me va a dejar mentir. Oiga, doctor, me está doliendo mucho aquí el pecho. ¿Cuánto tiempo lleva doliéndole? Te lo van a preguntar, pero así clavado. Porque no es lo mismo que lleva doliéndote 2 años a 10 minutos, ¿no? Siempre el tiempo va a ser importante. La que sigue, por favor. Entonces, sí, la que sigue, la que sigue. Ok. ¿Qué hacemos? Pues vamos a volver esto de dos elementos, vamos a volverlo más completo y que incluya todo lo que realmente es la definición de riesgos. Y ese es un método que se conoce como el método FINE. Este te dice, a ver, mira, mínimo, ojo, porque hay más factores que puedes determinar, pero mínimo tienes que determinar la probabilidad de que pase, la severidad en caso que te pase y el grado de ocurrencia o el tiempo que estás sometido a ese riesgo. Para que esto quede más claro, en el caso de un acceso indebido por hackeo, ¿qué elementos estarían involucrados? Pues mi computadora, ¿no? Evidentemente, la red, ¿no? Otra persona. ¿Qué pasaría si yo desconecto mi computadora de la red y la apago? ¿Tendría ese riesgo? Ya no pueden acceder a ella. Ya no se materializa, ¿verdad? Pero si yo la tengo conectada 24 horas al día, ¿qué creen que pase? Ese riesgo es permanente. ¿Vamos bien? Y precisamente por eso es que a la mayoría de las personas no les gusta esto, porque todos los riesgos que permanecen constantes en el tiempo, lo que van a hacer es que van a aumentar al nivel inmediato superior ese riesgo. Es decir, si solamente a nivel de probabilidad y severidad fueran bajos, ¿sí? Yo al decirle, estás en muy alto en todo el tiempo porque es 24 horas, en ese momento me lo va a incrementar por lo menos de muy bajo a bajo, de bajo a medio, de medio a alto, de alto a muy alto. Y entonces el efecto que estamos viendo sobre los mapas de color y las matrices es que me empieza a pintar hacia rojo. Y eso no les gusta a las áreas. ¿Sí? Entonces, ojo, pero esa es una metodología más correcta. ¿Por qué? Porque yo sí podría preguntarle al director, ¿no? Oiga, dígame cuántos riesgos tenemos 24 horas al día. Me tendría que saber decir cuáles solamente nos aplican en época de vacaciones, por ejemplo. Cuáles solo en días de asueto, cuáles, etcétera, etcétera. Es un análisis más profundo. Es por eso que cuando ya vemos que tienes un análisis en tus matrices con 3 elementos, es decir, por lo menos la metodología FINE, estás hablando de una gestión ya más madura. Ya pasaste de quiero pintarlo bonito y justificar que lo trato, a ya me interesa realmente entender mis riesgos a un nivel más real para poder afectar los factores que intervienen en ellos y poder controlarlos. Ya estoy queriendo ver la realidad de lo que tengo y no simplemente que se vea bonito. ¿Sí? Y es más exacto, evidentemente. La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Si yo tengo una metodología de riesgos de 2 elementos y de repente llego y quiero mejorar con mi jefe y le digo, vamos a mejorarla y vamos a implementar el método FINE, vamos a tener un rechazo, ¿eh? Porque el primer efecto que van a ver claramente es que todo pinta hacia más rojo.
Y la mayor parte de los riesgos que vamos a identificar, que seguro, ¿no? Que tenemos en Matrix, que seguramente son aquellos estratégicos, sensibles, críticos, etcétera, pues los vamos a tener las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Sí? Y en muchos casos, si hablamos, por ejemplo, de tecnología, la única forma de reducir el tiempo que estoy sometido a ese riesgo es desconectando el sistema, ¿no? Entonces, no resulta viable y, por tanto, no puedo afectar ese factor y no puedo reducir tanto el nivel de riesgo inherente, es decir, para dejarlo como un riesgo residual más bajo, como yo quisiera, ¿sí? Entonces, es un punto importante a considerar cuando se habla de implementar esto. La que sigue, por favor. Qué opaco. Ok. Entonces, aquí habría que hacernos una pregunta. ¿Qué estamos buscando? Una metodología de gestión de riesgos que nos justifique llevarlo. O sea, simplemente, sí, cada que me pregunte, yo lo llevo con esto y lo analizo y veo riesgo inherente y todo lo que vamos a ver ahorita que sigue, o realmente lo aplico bien, como debo y lo puedo controlar. ¿Sí? Es más, les puedo garantizar que del 100% de matrices que encuentran en la red, el 98% son de 2 elementos. Ojo con eso. Pero por algo, en cuestión ya de milicias, en cuestiones de ingeniería ya muy profundas, de proyectos ya muy importantes, mínimo se tienen que considerar estos 3 elementos, ¿sí? Como buenas prácticas. La que sigue, por favor. Vean la diferencia. Entonces, ¿ahora qué pasamos? Ya pasamos de 200, ¿no? Que eran el máximo, suponiendo que nuestra escala es de 0 a 100, y seguimos con estos 5 cualitativos de muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, ¿no? Cada uno con 20. El máximo que podemos obtener en riesgo inherente será 300. Y ojo, nos va a estar pintando hacia rojo, porque el tiempo va a estar siempre metido. ¿Puedo multiplicarlo? Sí. Entonces ahora multiplica 100 por 100 por 100 y vas a tener riesgos de 1,000,000 o de 300. Decimos, aritméticamente, lo recordamos, es diferente el resultado, pero cualitativamente, como lo vas a clasificar en 5 categorías, es exactamente lo mismo, ¿no? Pues cada quien dependerá de qué metodología quiera aplicar, depende de cómo quiera ver sus números, ¿no? ¿Se quieren llenar de muchos números o no? La que sigue, por favor, me quedo Paco. ¿Sí? Pues vean. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo lo pudiéramos tener. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, ya entendimos qué son los riesgos, ya entendimos por qué es importante identificar factores internos, externos, describirlos adecuadamente, medir el riesgo inherente, ¿no? Y ya comentamos, ¿no? Hay algunos métodos, el de 2 elementos, el de 3, hay otros, ¿no? Que no vamos a acabar de ver ahorita por cuestión del tiempo, evidentemente, como el APR, que este también, fíjense, es de 2 elementos, es muy limitado, pero aquí consideran una cuestión diferente. Ya considera la severidad, pero en lugar de probabilidad, ¿sí? Aquí lo que te pide es que ya no me estés hablando nada más de una probabilidad ahí, nada más ahí al azar. No, aquí ya me está pidiendo que midas la cantidad de veces que se ha presentado en tu institución. Entonces, dependiendo de la metodología, es bueno o malo. ¿Qué pasa con un riesgo que se me está presentando cada 2 minutos a nivel tecnológico? No pasa nada, pero cada 2 minutos lo está presentando. ¿Saben cómo me va a marcar aquí? Altísimo. Porque el nivel de incidencia es muy alto, ¿no? Aunque el efecto sea muy bajo. Hay otras metodologías, por ejemplo, estas de 5 porqués, ¿no? Que es preguntarte el por qué, el por qué, el por qué. La del método de análisis de fallas, el método Mosler, que es mucho más complejo. Este método ya nos permite empezar a hablar de cuestiones que no nos va a dar tiempo ahorita, pero que tienen que ver con la reversibilidad de los riesgos, la profundidad del daño causado, el alcance, toda una serie de factores. Y otra que también es muy bueno para empezar a analizar estos métodos es la de Ishikawa, que como bien saben ustedes se puede adaptar a categorías, ¿no? Temáticas, donde puedes decir, oye, pues esto tiene que ver con cuestiones de maquinaria, de infraestructura, recursos humanos, etcétera, 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 ¿no? Se puede aplicar en normales de 6 categorías, se puede
aplicar para más o para menos. La que sigue, por favor, mi querido Paco. Esto lo podríamos ver a lo mejor más profundo en otro curso. Finalmente, ya hice todo esto, entonces ya conozco el nivel de riesgo al que me estoy enfrentando, estoy de acuerdo en la metodología que elegí, la cual va a darme más o menos información, más o menos profundidad para poder entenderlo, y entonces lo que sigue es que me pregunte, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué necesito hacer? O sea, ya tengo el riesgo ahí, ¿y ahora qué sigue? Pues mira, lo que sigue es que me definas qué tratamiento le vas a dar, qué política de administración vas a implementar. La más común es reducirlo y la más lógica, ¿no? Es decir, buscan minimizar algunos de los factores, afectar ese factor externo o interno, ese agente, esa causa, ese efecto, etcétera, para que se reduzca y tenga un riesgo residual menor al riesgo inherente, ¿no? Puedo compartirlo. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo vemos muy claro? En una cirugía, por ejemplo, médica. Tenemos muchos profesionales, ¿no? El médico a cargo, el anestesiólogo, el instrumentista, la enfermera, etcétera. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo solo. No puedes entrar a una cirugía si no hay un anestesiólogo, si no hay quien mida, etcétera. Hay cierto tipo de actividades que una persona no lo puede enfrentar solo. Requieres varias personas, varios profesionales o quizá incluso de varias disciplinas, ¿no? Entonces, en ese caso estás hablando de que vas a compartir el riesgo. ¿Sabes qué? Esta actividad no lo vamos a enfrentar solamente el área de control interno. Tenemos que llamar a su vez a riesgos, a mejora continua y auditoría. Porque es muy grave este riesgo se llega a manifestar, ¿no? Tener un siniestro de esto es muy grave. Entonces lo vamos a compartir. Podemos transferirlo. Es decir, yo no soy el especialista de esto. Yo tuve conocimiento, pero no tengo la capacidad. Entonces, ¿sabes qué? Es una cuestión tecnológica. Soy abogado. Mi querido Paco, te mando esta atención de esta cuestión de que intento de hackeo. Tú eres el experto en ciberseguridad, ¿no? Dinos qué procede. Lo estoy transfiriendo. Ojo con una cuestión aquí, porque muchos confunden el transferir con el no hacer nada y simplemente avisar. No, estoy obligado a darle seguimiento, ¿no? Porque yo fui también el que estuvo, lo detecté porque tuve conocimiento y por algo me afecta, ¿no? Un riesgo afecta a todos, no solamente un área. Puedo evitarlo. ¿Qué es esto? No le entres a esa actividad. Es tan riesgosa que no. Oye, nos van a dar un financiamiento de 120 millones de dólares. Sí. Oigan, ¿y es legal la empresa donde viene o ilegal o de dónde viene? ¿Viene del narco, del lavado, de qué? No, no lo aceptes, no lo aceptes, ¿no? El riesgo para tu empresa de aceptar una donación de ese tipo sería inaudito, lo que te podría pasar. Entonces, evítalo. Si no estás seguro de dónde provienen los fondos, por buena práctica no lo aceptas, lo estás evitando. Ahora bien, hay ocasiones en que no te queda de otra más que enfrentar las cosas. No hay más. No puedes hacer otra cosa. Y entonces lo aceptas. A pesar de lo que pase, lo tengo que llevar a cabo. Y aquí es importante hablar de esto. Para aceptar un riesgo, el nivel de riesgo inherente debe ser bajo, ¿no? O muy bajo. No puede ser alto. Porque entonces estarás diciendo, te vas a someter a lo que pase aunque desaparezca tu empresa, por ejemplo. Aunque se muera gente. No puede ser eso. Aquí hay una mala práctica por ahí metida que ya que te metes a nivel técnico la entiendes, y muchos la utilizan y le dan la vuelta. Fíjense. Tengo un riesgo inherente muy alto, aplico controles, digo que lo dejé en un riesgo residual bajo, es decir, que están muy bien los efectos que puse y digo, como es muy bajo, ya lo acepto. Y eso es un error a nivel técnico. ¿Por qué? Porque en el caso de que fallen tus controles, el impacto va a ser a nivel crítico. Entonces, eso no se puede hacer. Solamente puedo aceptar aquellos que a nivel de riesgo inherente sean muy bajos y evidentemente que estén controladas, ¿no? ¿Sí? La que sigue, por favor, mi querido Paco. Estas son las políticas más comunes, aunque hay otras, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora bien, con la probabilidad y la severidad, sí generamos ya lo que es el tipo de atención, ¿sí? Si ustedes ven el modelo de función pública, van a ver esta imagen, ¿no? O muy similares.
o los modelos que hablen probabilidad, severidad, generalmente toman esto. Porque sí, el tipo de atención se genera con probabilidad y severidad. Y nos va a decir, mira, si es muy probable que pase y el impacto es muy alto, no puedes hacer otra cosa lógica más que darle atención inmediata, ¿no? Es decir, si lo encuentras en este primer sector, ahí lo tenemos, ¿no? Con número 1 romano, es de atención inmediata. Oye, ¿qué pasa con los que son muy poco probables y el impacto es menor? Lo consideras controlado, son los últimos que vas a atender, por ahí les dará seguimiento. La confusión viene luego con estos, ¿no? Con la que es muy probable y poco severo, o muy severo y poco probable. Bueno, ¿qué pasa? A ver, si es muy probable y poco severo, es atención periódica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que te está impactando, te está importando es el impacto de la severidad. Entonces, si la severidad no es tan alta, ¿sí? Pues dale atenciones periódicas. Ejemplo, estos incidentes que tienes de 0.1 segundos a nivel informático que no te generan nada. No te pasa nada. Bueno, podrías decir, periódicamente vamos a establecer una revisión, a ver qué está pasando y cómo lo solventamos, ¿no? Ok. El problema está con aquellos que es poco probable, pero cuando pasa, la severidad es altísima. Tienen que ser seguimiento, y esto sucede, le das un seguimiento inmediato. Por eso decíamos que hay una trampa con la cuestión de transferir el riesgo, ¿no? Porque aunque yo no sea el encargado, sí estaría obligado a darle seguimiento en cierto tipo de casos cuando el impacto es grave, ¿no? Oiga, Andoni, imagínense que Andoni acaba de ver que se está incendiando esto y yo le hablo y le digo a Paco, oye Paco, se está quemando tu casa, ¿no? Ya, yo ya avisé, yo voy a transferir la bronca, me van a correr, ¿no? Estoy siendo negligente. Oye, hay ciertas cuestiones de seguimiento, a lo mejor, mira, tú no puedes tomar decisiones, pero te quedas ahí, me vas informando qué pasa, qué está sucediendo, es decir, tienes otra serie de obligaciones, aunque esa parte del riesgo la hayas transferido, ese efecto lo hayas transferido, ¿sí? Esa atención incluso la transferiste, tú te tienes que dar en ciertas cuestiones seguimiento. Y esto es importante, porque aquí sí el tipo de atención se convierte en un control en sí mismo para dar esa atención a los riesgos, a la forma en que lo gestionamos. Entonces, si yo estoy viendo que el nivel de riesgo es inherente, es muy alto, ¿sí? El residual es muy alto, oye, intuyo que estás hablando de que algo se tiene que atender de forma inmediata y tú me dices, no, está controlado. Alguna evaluación está mal hecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tipo de controles que estableces tiene que ir en relación también a esta tabla que estamos viendo. La que sigue, por favor, mi querido Paco. ¿Sí? La que sigue. Bueno, y tenemos que determinar los controles, ¿sí? Y estos pueden ser preventivos, correctivos o detectivos. Obviamente los más convenientes son los preventivos, ¿no? Nos buscan prevenir algo. ¿Dónde se van a encontrar ubicados? Antes del proceso o incluso puede ser dentro del proceso, pero no al final del proceso, ¿no? Los detectivos que nos van a decir, oye, está pasando esto, ¿dónde los ubicamos? Durante el proceso. Incluso puede ser posterior al proceso, en el caso de algunos controles que son para dar seguimiento, ¿no? Y los correctivos únicamente los vamos a encontrar al final del proceso, es decir, cuando ya salió mal algo, lo corrijo. Y es lo que generalmente hacemos. Cuando cambio la llanta, cuando se me ponchó, ¿no? Cuando ya tuve un incidente, tal. Por eso no son los más adecuados. Generalmente son los que salen más caros, ¿no? Por todos los efectos. Entonces, lo que buscamos es tener controles preventivos, detectivos y correctivos. Los tres, no uno u otro. ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo, ¿no? Lo que estaría diciendo es, no puedo prevenirlo, no puedo detectarlo o no puedo corregirlo. Pudiera ser el caso muy anómalo, de que efectivamente no pudiera detectarse, no tengo la tecnología o es tan cara que es inviable para mí comprarla. Pues entonces eso me obliga en automático a ese riesgo reclasificarlo a muy alto y crítico, porque no puedo detectar cuando se materializa, ¿no? Lo mismo si no lo puedo corregir, o ya pasó y luego no lo puedes corregir, ya se murió la persona, ya se cayó esto, ya no recuperaste la información, entonces es crítico. De ahí la importancia de que las matrices siempre tengan, para su análisis, estos tres controles. Es un error ver matrices que tienen nada más probabilidad, severidad, un control específico, y me dice, es un control preventivo, detectivo y tal, nada más uno. Es un error.
porque las otras dos partes las está dejando fuera de juego. Y ya vimos que este factor juega para mandarlo a muy crítico, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo analicen las matrices, si alguna vez las han utilizado, se van a dar cuenta de la calidad del procedimiento de análisis y de gestión que están aplicando en su empresa o en lo que están diseñando, ¿no? ¿Sí? La que sigue, por favor. Hay muchos métodos que podemos utilizar para ver qué tipo de control tenemos que aplicar, ¿no? Entre ellos, el descriptivo, el gráfico, por cuestionarios, en la cuestión de segregación de funciones para ver que son compatibles, etcétera. Pero es importante definir en nuestras metodologías y en nuestra matriz qué estamos aplicando. ¿Por qué? Porque de esa forma me doy cuenta, oye, ese control, ¿cómo estás seguro que es el adecuado? Ah, pues hicimos un cuestionario a todas las áreas especialistas y todas coincidieron en esto. Ah, bueno, tiene una validez, ¿no? A simplemente, oigan, pues ahí vimos una descripción de algo y se nos ocurrió. Muy diferente. Dentro de la matriz es básico que me estén señalando qué tipo de metodología para determinados controles se está estableciendo, ¿sí? La que sigue, por favor, mi querido Paco. Ok, de acuerdo a la finalidad, los controles clásicamente se clasifican como ya lo dijimos en esto, ¿no? La que sigue, por favor. De acuerdo a su ejecución, yo ojo con esto, porque a veces nos confundimos. Una cosa es para qué sirven, otra es cómo lo ejecuto. Finalidad es correctivo, detectivo, preventivo, y ejecución es manual, semiautomático y automático, ¿sí? Manual es que la persona tiene que llevar a cabo las actividades para que esto funcione. Semiautomático tiene ayuda de alguna herramienta y automático la herramienta los lleva a cabo por sí mismo, ¿no? ¿Cuáles deberíamos de preferir? Pudiéramos decir de antemano los automáticos, evidentemente, ¿no? Pero esto no siempre es así. Dependiendo del tipo de proceso será adecuado o no. Yo, por ejemplo, si estoy viendo un proceso de elaboración de contratos, yo esperaría que los controles fueran manuales, ¿no? Porque esto de simplemente mente nombrecitos, genérate un contrato sin haber revisado nada más, así de forma automática, tiene muchos riesgos. Es decir, ¿tiene que haber la supervisión de una persona? Sí. Esperaría que todo el proceso jurídico fuera manual. Semiautomático en algunas cosas, pero automatizado no. En cambio, quizá una cuestión tecnológica, sí estaría esperando ver mucho más carga hacia los controles automáticos, ¿no? Entonces, no es que sean buenos o malos, cada uno tiene una función específica y habrá que entenderlo así. ¿Sí? La que sigue, por favor, mi querido Paco. Ahora bien, otra cuestión que es muy importante es incluir en esta gestión los indicadores, ¿no? Que tenemos para poder conocer qué está pasando con esos riesgos. Es que hay muchos indicadores. Los de desempeño, los KPI, ¿no? Son los más comunes, ¿no? Donde yo estoy buscando cómo se comporta, cómo se desempeña dentro de cierto rango algo, ¿no? Entonces puedo decir, oye, si está bajando el desempeño del 80% es malo. O lleva a cabo esto, lleva a cabo esta actividad, ¿no? Pasa esta temperatura, abre la caldera, haz una actividad, ok. Pero no son los únicos indicadores que utilizamos, ¿no? Están los estratégicos, los KGI. Estos, por ejemplo, sirven para conocer cómo está un sistema, por ejemplo, el sistema de control interno, el sistema de riesgos, el sistema ISO, ¿no? ¿En qué nivel de madurez estamos? Y para conformar ese indicador tienes que tener información de otra serie de indicadores abajo. Los de riesgo también es importante, ¿no? Que son aquellos indicadores que simplemente nos dicen dónde se ubica algo. No nos obliga a tomar decisiones, porque esta decisión va a justificarse o no dependiendo del contexto. Ejemplo, en mi automóvil tengo un indicador de gasolina, ¿sí? Un tacómetro, el de revoluciones, por ejemplo, ¿sí? El de revoluciones sería de desempeño. Me dice a cuántas revoluciones va moviéndose el motor, perfecto. El de gasolina, me dice cuánta gasolina hay, pero eso me obliga a llenar cada vez que salgo el tanque, ¿no? Oye, tengo 24 litros y voy a 2 cuadras, no tengo que llenarlo, voy a Acapulco, era irresponsable no llenarlo, ¿no? Entonces, los indicadores de riesgo es importante considerarlos. Nos dan información, sí, pero sirven para la toma de decisiones
considerando el contexto y así es como se tiene que analizar. No, no siempre porque estén esos indicadores en rojo quiere decir que estamos obligados a tomar una decisión. No, quizá el contexto no lo amerita y podemos vivir con ellos. También están los Te muteaste, Andoni. Perdón. Ya. Ya. Perdón, se muteó. Los indicadores de control son aquellos que nos dicen cómo se desempeña un control en específico. Ejemplo, está fallando ahorita el checador de la entrada. En sí mismo es un indicador, ¿no? Ok, entonces si falla, yo sé que no voy a poder medir cuánta gente entró, a qué hora salió. Entonces establezco un indicador para ver si está funcionando cada cierto tiempo y darle continuidad. ¿Sí? Simplemente son para eso. La que sigue, por favor. La que sigue. Esto nos lleva, evidentemente, a planes de acción. Y los planes de acción surgen de otra cosa que no es más allá del ciclo de Shewhart, que luego ya sé que todos lo conocen como el ciclo de Deming, porque fue quien lo popularizó, ¿no? Entonces fue alumno de él, ¿no? Donde nos dice, a ver, tienes que planear, hacer, revisar y actuar. Y es un círculo vicioso, porque donde quiera que tú llegues y te ubicas en una fase, te lleva consecuentemente a la otra, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo algo, lo primero que te van a decir es, pues, revisa. ¿Ya estás ahorita haciendo? Sí. Revisa qué haces, si está bien o no. Ya revisé que está bien o mal. Ok, lo que esté mal, actúa en consecuencia, ¿no? Planea, dale seguimiento. Es un círculo vicioso. Creo que todo mundo lo conoce, ¿no? Pero bueno, esta es la lógica precisamente que también aplica todo lo que es gestión de riesgos para decirnos, oye, si identificaste correctamente los factores externos e internos, ya me dijiste la gente causa consecuencia, el tipo de riesgo lo describiste completamente, el nivel de riesgo inherente, me estableciste algún tipo de control, una política, todo esto, le hice seguimiento a ver cómo se comporta con indicadores, pues, ¿qué sigue, no? Oye, entonces dale mantenimiento a tu sistema, ve que efectivamente está funcionando. Si algo no funciona, establece un plan de acción, establece fechas, objetivos claros, responsables, ¿no? Para que eso empiece a funcionar. Y entonces en esa medida es que ese sistema de gestión o de análisis de riesgos a su vez se puede convertir en sí mismo en un elemento de mejora continua, en un sistema de mejora continua. Porque el hecho de estar monitoreando y ver lo que está mal y haciendo algo para corregirlo en la forma que pueda, la que esté a mi alcance, me va a llevar a la mejora continua. ¿Sí? Entonces, dentro de las matrices es importante siempre no solamente quedarnos al nivel de los controles y sus bitácoras o cómo queremos indicar los indicadores, sino tener un espacio para poder registrar todo lo que son planes de acción. ¿Sí? La que sigue, mi querido Paco, por favor. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa con todo esto? Vamos a ver. Esto que vimos yo sé que es mucha información, ¿no? Es un sistema muy sencillo para gestionar riesgos. No por eso deja de ser ineficiente. Al contrario, la metodología FINE aplicada es una de las más eficientes que existe para análisis de riesgos. ¿Sí? Se complementa con otras, como ya mencionamos, ¿no? Algunas otras metodologías. Hay que conocer bien cómo se aplican esta cuestión de riesgos, cómo se generan las matrices, ligarlo también a tipos de objetivos, a otra serie de cuestiones que nos van a llevar a una matriz mucho más compleja, a un sistema de gestión mucho más robusto, ¿sí? Si lo que queremos realmente es mejorar y conocer lo que está pasando en nuestra institución, ¿no? Entonces, en la medida que ustedes puedan identificar qué tipo de metodología están aplicando, van a poder detectar la calidad de información con la que están tomando decisiones. Si solamente es de dos factores, en la más básica, ya vimos el factor tiempo sale de la jugada y por tanto pueden tener problemas para la toma de decisiones. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Si nos pueden apoyar con el llenado de la encuesta. Muchas gracias. Por favor, se los agradecemos mucho.
¿Alguna pregunta? Bueno, buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí sí Bueno. me escuchó? Ay, sí me escucho. Sí. Sí, Lili. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Buenas tardes. Pues yo creo que con la información que hemos estado trabajando en esta sesión, gran sesión, en mi caso soy supervisora de seguridad, entonces generalmente clasificamos los riesgos como posibilidad o probabilidad de que alguien sufra un daño causado por un peligro. Por lo tanto, lo que sí nosotros lo primero que tenemos que ver son los puntos rojos, ¿no? En este caso, por lo que voy entendiendo, hay tengo una duda en cuestión del riesgo residual. O sea, aquí no nos permitiría trabajar el residual o solamente el inherente. ¿Por qué? Porque generalmente utilizamos el APR, utilizamos el 5 por qué y utilizamos el Mosler. Ok. Miren, Entonces, ahí la cuestión, digo, lo tenemos que ver más a profundidad cómo se aplica en algún curso más profundo, con más horas, todo lo que aplica, ¿no? Pero ahí la cuestión está en... Les voy a enseñar la trampa, para que entiendan dónde está la trampita de estas metodologías. Miren, imagínense que yo tengo una probabilidad de 100, ¿no? Y una severidad de 100, evidentemente es muy alto, ¿no? Estamos hablando de 1000 o de 200, como quieran verlo, perfecto. Oigan, ¿qué es lo que generalmente hacen las matrices? Establezco un análisis, ¿sí? Un control derivado de la política que le estoy dando, y entonces mido la efectividad de ese control, ¿estamos de acuerdo? Y esa efectividad también va a tener un efecto sobre el cálculo del riesgo inherente, ¿no? Generalmente ese nivel de riesgo inherente, por ejemplo, si fuera de 200, que es muy alto, para el ejemplo de 1 a 100, con esa escalita, etcétera, yo lo que diría es, se genera por un factor inverso. Miren, si es muy efectivo, lo multiplicamos, si son 5 categorías, por 0.2, ¿no? Si es efectivo 4, medianamente efectivo 0.6, si es baja la efectividad 0.8, y si es muy baja efectividad, lo dejamos en 1. Con la finalidad, eso es a nivel de cálculo, con la finalidad de que ese 200 por 1, porque no es efectivo mi control, se mantiene en 200, es decir, se mantiene muy alto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo 200 por 0.2, ¿qué va a pasar? Se me va a la quinta parte. ¿Estamos de acuerdo? Se me va a 40. Y eso es generalmente el truco también de cómo le dan la vuelta. Y dicen las áreas de riesgo, dicen, miren, yo le aplico este control que es muy bueno y me lo manda muy bajo o abajo. Es una mentira. ¿Por qué? Porque en el cálculo estás afectando los dos factores. Es decir, estás reduciendo a la quinta parte la probabilidad y la severidad. Y eso es un error. Los controles o me afectan la probabilidad, o me afectan la severidad, o me afectan el tiempo, el que estoy sometido al riesgo, o la profundidad, o lo que quieran, pero no los dos factores. Y entonces, yo de ver esas metodologías que aplican generalmente, nada más por eso te puedo decir que los resultados que estás teniendo son mentiras. Muy bonitas, pero mentiras. ¿Qué es lo correcto? Habría que ver cómo desarrollarlo, ¿no? Pero lo correcto sería una matriz con diferentes factores, ¿no? Diferentes controles, y cada uno analizarlo, cómo es que afecta ese factor, en qué medida, y entonces sí la combinación ya algorítmica de todo esto me da un nivel de riesgo residual correcta. Por eso les digo, no es, ¿cómo puedo expresarlo? No es la metodología en sí, son herramientas. Está muy bien aplicar Mosler, el APR 5 por qué, si Chicago, el AFMA, el que quieran. Pero no es solamente esa metodología, es todo lo que conlleva adentro a nivel de cálculo aritmético para que no haya errores. Porque también, si mi matriz está mal diseñada, puede ser que las mediciones que estoy tomando sean mentira, ¿eh? Y yo me he topado con áreas que le han dado la vuelta para presentarlo bonito, y cuando te metes dices, esto está mal.
Ahí no nos dimos cuenta del error, convenientemente el error afectaba a los riesgos más críticos, ¿no? O sea, te da que pensar. Entonces, no solamente la metodología, es importante aprender cómo se aplica, cómo se desarrolla y cómo se interrelaciona con otra serie de factores, que les digo, ahorita no hay tiempo, pero serían los objetivos, los indicadores, el tipo de atención, los mapas, el seguimiento, todo lo que es muy, 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 muy complejo realmente de las metodologías de riesgo, ¿no? Ok, No está muchísimas mal las gracias. metodologías que aplicas, los cálculos son los que generalmente aplican mal. Sí, pues me preocupa mucho lo que mencionaba, ¿no? Precisamente estos, trampas escondidas que al final de cuentas, pues va de por medio a la integridad y seguridad del cliente y de la gente, ¿no? Que está laborando. Sí, pero hay que entender, fíjense, la metodología de riesgos, ¿a quién le gustan los riesgos generalmente? Aquel que ha tenido problemas, ¿no? Es la realidad. Tuve un problema, quiero ver cómo lo prevengo. Y entonces veo qué hago. Y me empiezo a meter a riesgos. Si no he tenido un problema, la verdad es que no le doy importancia. Y también es cómo vendes la metodología. ¿Por qué creen que la metodología más vendida es la de solamente 2 factores? Está hasta en las normas ISO. La da función pública. Porque te pinta bonito y entonces todos creemos que gestionamos riesgos, lo vemos bonito, la directiva lo ve bonito y no nos presenta la realidad y nos engañamos. Es muy vendible. Malo cuando empiezas a calcular realmente las cosas y te empiezas a pelear con el área de operaciones, ¿no? ¿No? Ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Oye, ¿cómo me reclasificas el riesgo a muy alto? Pues aquí está, y es más, tiene razón, es crítico, no es muy alto, perdón. Y entonces de repente le presentan a la junta que el mapa de calor se pintó a rojo. Te avientas a todas las áreas y te empiezas a pelear. No, solamente nos quitas tiempo, ¿qué quieres? O implemento controles o hago las cosas. O sea, es un área que va a generar conflicto. Los resultados que presenta generan conflicto. Mientras más profundo lo veas, más conflicto vas a tener. Pero más viable es que soluciones a largo o mediano plazo las cosas y dejen de pasar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí Muchas quedó clara gracias. ¿Sí pude aclarar tu duda? Muchas gracias. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Andoni, Adrián. tenemos 2 Sí, preguntas más. Llegó primero la de Alma y luego la de Alejandro perfecto, Zaragoza. perfecto. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas Primero que tardes, Alma. nada, pues felicitarte porque fuiste muy puntual. Con la temática es un tema difícil de abordar, son muchos componentes, muchos elementos a considerar, entonces, pues primero que nada te felicito por tu ponencia. Lo segundo, bueno, pues yo me dedico, soy aparte de ser consultor, soy responsable sanitario de la industria de medicamentos y dispositivos médicos, y bueno, es un deber ser que nosotros hagamos matrices de riesgo. Sí. Lo que implementa tu servidora es los 2 parámetros que comentas, pero yo le sumo detectabilidad. ¿Está bien? Esto es para evaluar precisamente que dentro de los controles que se tienen en la compañía, pues bueno, si realmente son funcionales y evitan que ese riesgo se detone, porque el riesgo en sí mismo, pues es una probabilidad, ¿no? Como bien comentamos, ¿no? Algo que es posible que se materialice, pero como bien comentaste, pues van a influir factores externos de los cuales usualmente no tenemos control, solamente de aquellos internos, ¿no? Donde podemos tener alcance. ¿Qué opinas de este tercer parámetro? Porque honestamente yo nunca había escuchado el del factor de tiempo, ¿no? Yo lo que he hecho es que a través de la revisión anual por la dirección, sí identifico si realmente fueron efectivos los controles y estos riesgos no se detonaron, ¿no? Que ya después se convirtieron Claro. propiamente en una desviación porque pues el riesgo te va a servir para que tú pongas el control dentro de tu proceso, no es la realidad, te sirve para planificar. Claro. Entonces, ¿qué opinas de este parámetro que estoy introduciendo o si me recomiendas que mejor lo cambie a factor tiempo? No, al contrario, mira, yo creo que está muy bien. Digo, ahí en este caso yo lo equipararía con el APR, ¿no? O sea, que estás detectando, si fuera la detectabilidad de cuántas veces pasa, estarías fortaleciendo el análisis. Y no es, ¿cómo les digo? No es que esté mal o no. Simplemente son puntos de vista de qué nivel de profundidad quieres analizar tu riesgo, ¿no? Si encima tú metes el factor tiempo y si metes reversibilidad y metes profundidad y metes alcance, toda una serie de cosas que vienen en otros métodos, lo que haces es ir fortaleciendo ese análisis y tener realmente una imagen más clara de lo que implica tu riesgo, ¿no? Es eso.
Entonces está muy bien, es una buena práctica lo que está haciendo y qué bueno que tienes por lo menos ese factor, porque en sí mismo te obligaría, yo entiendo, a tener un control detectivo, ¿no? Exacto. Sí, era Entonces, eso que... entonces, por lo menos estás pudiendo detectar cuando pasa algo para actuar, ¿no? Ok, ok, Entonces, yo perfecto. creo que está bien. ¿Podrías fortalecerlo? Creo que sí, con algunas otras metodologías, pero lo veo bien. Bueno, o sea, de hecho sí se fortalece porque se vincula con sistema capa, va con 5 porqués y bueno, todos los que tú comentas, ¿no? Pero me interesaba este tema del factor tiempo, entonces, pues bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por tu ponencia y gracias por tus comentarios también y tu aportación, muy valiosa, gracias. Al contrario, Alma, Muchas gracias, por Alma. tu aporte. Estimado Alex, tienes la palabra, estimado Alex. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes, Andoni. Mucho Buenas gusto. tardes. Mucho gusto. Felicidades igual por la claridad. Es un tema complejo que tiene muchas variables, pero pues siempre es bueno porque el riesgo lo vivimos hasta en la casa. Yo les digo, hasta tengo una hija de 22 años y me preocupa un baquetón, ¿no? Entonces el análisis de riesgo se me activa frecuentemente, ¿no? Entonces, bien, yo me dedico a la consultoría en el tema de protección de datos por la Ley Federal de Protección de Datos, tanto en el sector público y privado. Y bueno, pues la misma ley, ambas leyes hablan de hacer un análisis de riesgo. Claro. Y el problema que se ha presentado y que hemos vivido en muchos años desde que salió la ley es que cuando haces el análisis de riesgo al final y identificas qué pasaría si se materializa el riesgo, pues estamos hablando de cantidades cuantiosas, no nada más hablemos de la sanción económica, sino del daño reputacional, del Claro. costo jurídico que haría atrás de un procedimiento de verificación del INAI, etcétera. Entonces, yo he visto diferentes metodologías, 3, 4, de la metodología ROS y de retorno de inversión en seguridad de información. Sin embargo, creo que cada quien ha hecho su propio modelo. Entonces, mi pregunta es siguiente, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera o método para cuantificar y utilizar ese modelo? No puede haber una respuesta como concisa por una cuestión, porque va a depender del nivel de industria que estés analizando y del tamaño de otra serie de circunstancias. Mira, si yo dentro de mis clientes tengo a Coca-Cola, por ejemplo, y tengo una fuga de información que afecta a Coca-Cola, ¿la podría comparar con una de la que afecta a Andoni S.A.? No, definitivamente no. O sea, no es comparable. Entonces, quizá, dependiendo del tipo de clientes que yo tenga, tendría que meterme incluso a un estudio actuarial. Porque ahí el alcance que voy a tener en algún caso puede ser a nivel de zona, en otro a nivel transnacional. Imagínate que de una información que se me fuga a mí, le pego a la imagen a Coca-Cola y la gente deja de comprar Coca-Cola como pasó con los discos de los Beatles. Imagínate lo que yo pudiera ser demandado. Me suicido, me sale más barato, ¿no? Claro, claro, o sea, perdón, pero sí es cierto. O sea, no se puede, por eso te digo, no puede ser general, dependiendo del nivel de clientes que tengas, del nivel de información que manejes, tendrá que ser los controles que vas a fortalecer, ¿no? Y el nivel de análisis. O sea, en una empresa muy grande, que me presentes una matriz solamente de 2 factores, con solamente un control en cada riesgo, yo te diría, para mí es un juego. Claro. O sea, no, ¿de qué me hablas, no? Dependiendo del nivel de compañía, de institución, de la temática, incluso a nivel normativo, puedes estar obligado a implementar más cosas, como es el caso de protección de datos, ¿no? Correcto. Ok, pues bueno, muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alex. Andoni, listo.